paganos o incrédulos se enfurecen. Why did the heathen rage? ¿Por qué los incrédulos se enfurecen? Now this is some things concerning the end times. Y esto que vamos a hablar son algunas cosas relacionadas a los tiempos finales, Things that we need to hear cosas que necesitamos escuchar so that we know what we are going to be facing in the last days, which are very much upon us. para que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar en estos últimos días. Turn that up. So, in our last message, we talked about how a Christian will be blessed. En nuestro último mensaje hablamos de cómo los cristianos serían bendecidos. And there were three things that it said in Psalm 1. Y hubieron tres cosas que hablaba en el Salmo 1. A Christian will be blessed if they don't walk in the counsel of the ungodly. Y lo primero es que un hombre sería bendecido si no camina en el consejo de los impíos, If they don't stand in the way of sinners. si no permanecen en el camino de los pecadores, And if they do not sit in the seat of the scornful. y si no se sientan en silla de escarnecedores. Now, these are three things Estas son tres cosas that characterize the people that are living after the ways of the world. que caracterizan a las personas que están viviendo en los caminos del mundo. They do walk in the counsel of the ungodly, Porque ellos sí caminan en el consejo de los impíos. and they do stand in the way of sinners, Y de la misma manera permanecen en el camino de los pecadores. and they do sit in the seat of the scornful. Y también se sientan en el camino de los escarnecedores. Y también se sientan en el asiento de los escarnecedores. And through these things, Satan controls the multitude of people. Y es a través de estas cosas que Satanás controla a las multitudes que hay en la tierra. That are in the earth. And if a Christian does not stand firm upon the truth of God's word, Y si un cristiano no permanece firme en la verdad de la palabra de Dios, and if he does not resist these things, y si no resiste estas cosas, then he will find himself on the wide path that's leading the men of the earth to destruction. entonces se encontrará a sí mismo en el camino ancho que lleva a la perdición en esta tierra. See, this is what the word teaches us in Psalm 1. Esto es lo que la palabra nos enseña en el Salmo 1. We as Christians Nosotros como cristianos are to walk in the counsel of God's word, debemos de caminar en el consejo de la palabra de Dios and we are to stand in the way of the righteous, y permanecer en el camino de los justos and respect and reverence the ways of the Lord. y respetar y reverenciar los caminos del Señor. And when we do this, Cuando nosotros hacemos esto, it creates conflict esto crea un conflicto between the kingdom of light and the kingdom of darkness. entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Satan cannot ignore the light of God Satanás no puede ignorar la luz de Dios when he sees it in God's people, cuando él la ve en el pueblo de Dios, because he knows that light porque Satanás sabe que esa luz is the only thing that he does not have power to overcome. es la única cosa que él no tiene el poder para vencer. So he uses fear, Así que él usa miedo, he uses deceit, usa engaño and he uses lies y usa las mentiras to try and force people para forzar y presionar to compromise their faith in God's word, their belief in the word of God. a las personas para que comprometan su creencia en la palabra de Dios. And if he can do this, Y si Satanás logra esto, which he usually does get it done,
lo cual él en su mayoría lo logra. he has then eliminated the threat Entonces él ha eliminado esa amenaza of that person rising up against him de que esa persona se levante en contra de Satanás and exposing his evil works. y exponga sus malas obras. So God has to find people Así que Dios tiene que encontrar a personas that love him enough and that are bold enough que lo amen lo suficiente y que sean lo suficientemente to valientes stand up for the truth of God's word. para que se paren para defender la verdad de la palabra de Dios. And these will be people that are tired of believing Satan's lies. Estas personas serán aquellas que están cansadas de creer las mentiras de Satanás, Tired of laboring under the curse that covers this earth. cansadas de vivir bajo la maldición de esta tierra, Tired of living in fear of evil coming upon them. cansadas de vivir bajo el temor del mal que hay en esta tierra o de que el temor al mal caiga sobre ellos. People that are ready to work for the Lord. Personas que están listas para trabajar para Dios. People that are diligent. Personas que son diligentes. That have a goal of coming into God's perfect place. Personas que tienen la meta de llegar a ese lugar perfecto con Dios. And people that are ready to stand in the counsel of God's word. Y personas que están dispuestas a permanecer en el consejo de la palabra de Dios. And walk in the way of the righteous. Y caminar en el camino de los justos. People that will reverence and respect the sacrifice Personas que van a reverenciar y que van a respetar ese sacrificio of Jesus Christ for their sins. de Jesucristo por sus pecados. And because people like this are a threat to Satan's kingdom, Y justamente personas como estas son una amenaza para el reino de Satanás. we will see Satan more and more Y por esta razón veremos a Satanás más y más using the nations of the earth, usando a los pueblos de la tierra, a las naciones, which he controls, que son los que él controla, to begin to war against God's people. para comenzar una guerra en contra del pueblo de Dios. But thank God that God will defend his people Pero gloria a Dios y gracias a Dios que Dios va a defender a su pueblo against the evil works of Satan. en contra de estas obras malignas de Satanás. And the more that the world tries to persecute God's true people, Y entre más el mundo trate de perseguir al pueblo verdadero de Dios, the more that God's church will grow entonces más la iglesia de Dios va a empezar a crecer, in both wisdom tanto en sabiduría and in numbers of people. como en números de personas. Now we have an example of this when the children of Israel were in Egypt. Tenemos un ejemplo de esto cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto. In Exodus 1:7 it says, "And the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them." Dice Éxodo 1:7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Now spiritually this is true today also. Y también espiritualmente esto es verdad el día de hoy. There are very many born again Christians in the earth. Hay muchos cristianos que han nacido de nuevo en la tierra, But for them to be formed into a great army of overcoming saints, pero para que ellos puedan ser formados para un gran ejército de vencedores, they must have someone to preach the truth of God's word to them. tiene que haber alguien que les predique la verdad de la palabra de Dios. If not, they will not grow, Si no lo hacen, no van a crecer and they will continue to live under the oppression of darkness and sin. y continuarán creciendo bajo la opresión y oscuridad del pecado. See, this is the situation that God's people are in today. Justamente esta es la situación en la que el pueblo de Dios se encuentra hoy en día. It's just like the children of Israel, the situation they were in Egypt. Es tal cual la situación en la que el pueblo de Israel estaba en Egipto. See, they were in bondage to the Egyptians.
Estaban en esclavitud a los egipcios. And Christians now, because they do not know the authority and the power that God gives us, Y los cristianos de hoy en día, justo como no conocen la autoridad que se les ha entregado de parte de Dios, through living a righteous life before Him, para vivir una vida justa delante de Él, they are still living in bondage to the world. por eso es que muchos siguen bajo la esclavitud del pecado. Now, back in the time when the children of Israel were in Egypt, Ahora, regresando al tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, the Egyptians began to feel threatened by God's people, los egipcios empezaron a sentirse amenazados por el pueblo de Dios, just like Satan feels threatened at all times tal cual como Satanás se siente muchas veces amenazado por nosotros. by any person, Sorry? by any person Por cualquier persona that turns from sin que se aleja del pecado to live righteously before the Lord. para vivir justamente delante de Dios. And so he will do anything he can Satanás se siente amenazado por ellos y él va a hacer todo lo posible to attack that young Christian para atacar a ese cristiano joven and make their lives hard y hacer que su vida sea aún más difícil. to try and stop them from growing in the way of the Lord. Y va a tratar de impedir que esta persona crezca en el camino de Dios. And many of them grow discouraged, Y por eso muchos cristianos se desalientan so that they turn out of the way of righteousness. y se salen del camino de justicia. See, and it's the same way the way things went for the children of Israel in Egypt. De la misma forma, esto sucedió para el pueblo de Israel en Egipto, They were in bondage, porque estaban en esclavitud and the Egyptians were trying to hold them down y los egipcios querían destruirlos because they were afraid that they would grow too strong. porque tenían miedo de que crecieran muy fuertes el pueblo de Israel. And the children of Israel needed a deliverer. Y por esta razón el pueblo de Israel necesitaba a un libertador. And God sent Moses into their midst, Por eso es que Dios envió a Moisés para el pueblo. the man that was God's deliverer in that time. Y él fue ese libertador en ese tiempo. See, but the Egyptians, as they were keeping the children of Israel in bondage, Pero como los egipcios tenían al pueblo de Israel en esclavitud, and the children of Israel had grown very discouraged by this. y el pueblo de Israel se había desalentado por esta situación. And when God's deliverer came on the scene, Y justo cuando apareció el libertador a la escena, they didn't recognize him, no lo reconocieron and they didn't understand what he had come to do. y no entendían qué es lo que tenían que hacer. And it's the same way in our time. Es de la misma manera en nuestro tiempo. And even back in the days of Jesus, E incluso regresando al tiempo de Jesús, back in that time, the Jews, they would even mock Jesus. en ese tiempo los judíos se burlaban de Jesús And they did not realize y no entendieron that he was the deliverer que Jesús fue el libertador, that was sent to deliver them from sin and death. que fue aquel que fue enviado para libertarlos del pecado y de la muerte. See, and they didn't recognize him because of the oppression of Satan and of sin. Y no lo reconocieron porque estaban oprimidos por el pecado y por Satanás. And this is the condition of God's church in our time. Esta justamente es la condición de la iglesia en este tiempo. They need to have someone to preach the truth of God's word to them. Necesitan a alguien que les predique la verdad de la palabra de Dios. See, that is the only thing that can cause them to rise up and understand Eso es lo único que puede causar que se levanten y que entiendan that they have power to overcome Satan and all of this evil world. de que tienen poder para vencer a Satanás y todo este mal que él hace. See, and God's word is a pattern of truth Porque la palabra de Dios es un patrón de verdad that never changes.
Es decir, que nunca cambia. We've seen the same things back in the children of Israel in their time. Vimos las mismas cosas en el tiempo del pueblo de Israel en su momento. They needed a deliverer to bring them out of bondage to sin. Necesitaban un libertador que los sacara de esta esclavitud. In the days of Jesus, En los días de Jesús, the children of Israel were totally lost. They didn't even know Jesus when he came to the earth. también el pueblo de Israel estaba completamente perdido. No reconocieron a Jesús cuando vino a la tierra. And yet he came and he delivered them from sin if they would believe. Y aún así Él vino y los libertó al pueblo si es que ellos creyeron en Él. And it's the same thing again in our time. Y nuevamente es el mismo patrón que se repite en nuestro tiempo. God's people need preachers that will preach to them the truth. El pueblo de Dios necesita predicadores que les prediquen la verdad. Not preach to them what they think the Word of God says. Que no prediquen lo que ellos creen lo que dice la palabra. Not preach to them about themselves what they've gotten from God. Tampoco predicarles a sí mismos de lo que ellos han vivido. God needs men that will preach His Word. Dios necesita hombres que prediquen su palabra. Because that is the only thing that has power to set God's people free. Porque eso es lo único que tiene poder para liberar a las personas. Well, in both cases, in the time of the children of Israel, Bueno, en ambos casos, en el tiempo del pueblo de Israel and in the days of Jesus, y en los días de Jesús, the faith of those two men, la fe de esos dos hombres little by little, began to quicken faith in God's people. poco a poco empezó a encender, a alentar la fe en el pueblo de Dios. And they began to rise up. Y empezaron a levantarse. And the children of Israel passed through the Red Sea into a place where they could grow in God. Y el pueblo de Israel, The children of Israel passed through the Red Sea. Y fue así que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. And they came to a place where they could grow in God. Y llegaron a un punto donde ellos pudieron crecer en Dios. And after Jesus had paid the price for our sins, Y una vez que Jesús pagó el precio por nuestros pecados and had risen again, y se levantó de los muertos, when he ascended into heaven, cuando Él ascendió a los cielos, he told his people to wait in Jerusalem for the promise of the Father. Jesús les mandó a su pueblo que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre. And at that time, there were only 120 people Y justo en ese tiempo solamente había 120 personas that believed in him que creyeron en Él, and believed that he was alive que creyeron que Él estaba vivo and had died and overcome the power of sin and death. y que venció el poder del pecado y de la muerte. Even though during Jesus' lifetime he ministered to thousands of people. Incluso cuando Jesús estuvo en la tierra le ministró a miles de personas. Well, on the day of Pentecost, Jesus sent back the Holy Ghost to his people. Y aún en el tiempo de Pentecostés, Dios mandó a su Espíritu Santo al pueblo que creyó en Él. And then faith started to rise and they began to believe. Y fue ahí que la fe empezó a crecer y empezaron a creer en Él. And Peter stood up that day and preached a message from the Word of God. Y Pedro se levantó ese día y predicó un mensaje de la palabra de Dios. And 3,000 people were saved. Y en ese momento 3,000 personas fueron salvas. And were brought into the congregation of the saints. Y fueron traídas a la congregación. And it was through the preaching of the Word. Pero fue a través de la predicación de la palabra. It was not through seeing great signs and miracles. No fue a través de hacer grandes señales y prodigios. See, what brings God's people closer to God Lo que trae a las personas más cerca de Dios is hearing the preaching of the Word. es escuchar que la palabra sea predicada. And the more they hear it,
Entre más una persona escucha, the more they will become aware of just who Jesus Christ is más se van a dar cuenta de quién es Jesús and what his plan is for his church. y cuál es el plan que Él tiene para su iglesia. And the more that God's people know, Entre más las personas, el pueblo de Dios conozca, the more they will be persecuted. entonces también más van a ser perseguidos. But the more the true church of Jesus Christ will grow. Pero asimismo más va a crecer la iglesia, la verdadera iglesia de Jesús. See, and this is the testimony we see all the way back of the children of Israel when they were in Egypt. Este es el testimonio que vemos en la palabra, incluso desde que el pueblo de Israel estaba en Egipto. The Egyptians set taskmasters over the children of Israel. Porque incluso los egipcios pusieron a capataces sobre grupos del pueblo Trying to hold them down. para tratar de presionarlos y derribarlos. But in Exodus 1:12 it says, but the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they Pero were dice- grieved because of the children of Israel. Pero Oh, dice yeah. Éxodo 1:12 que entre más los afligieron, más se multiplicaron y crecieron. Y ellos estaban afligidos por el pueblo de Israel. So when all these things begin to come together in the church, Así que cuando todas estas cosas comiencen a suceder en la iglesia and when God's people, through the preaching of the word, y cuando el pueblo de Israel a través de la predicación de la palabra begin to understand the authority that Jesus Christ has given them, cuando el pueblo de Dios empieza a entender a través de la predicación de la palabra la autoridad que Dios les ha dado, an authority that will operate through a righteous life that they are living, esa autoridad que va a reinar a través de esa vida justa que estén viviendo, and they will then have power over all the power of darkness. y ahí es donde van a tener poder sobre toda oscuridad. And they will grow more and more bold Y cada vez van a crecer más y más valientes to move forward in God para continuar hacia adelante en Dios, with no fear of evil in their lives, sin ningún temor de Dios en sus vidas, only with the fear of God and the love of God únicamente con el temor y el amor a Dios, and a great desire to do and to speak y un gran deseo de hacer y hablar only what God's word tells them, únicamente lo que la palabra de Dios les dice, even if it would mean their death. incluso si esto implica la muerte. That is how much they love the Lord. Así de grandes que amarán al Señor. Well, they will then be fulfilling the requirements Y entonces ahí estarán cumpliendo estos requisitos of being an overcomer, de ser un vencedor. and they will not die, Y no morirán, but they will live and overcome the world. sino que vivirán y vencerán al mundo. Revelation 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Y esto lo leemos en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. See, and when God has people like this, Cuando Dios tenga un pueblo como este, there will begin to be a fire of God entonces va a comenzar a haber un fuego de parte de Dios that will sweep over the face of the earth, que va a esparcirse sobre la tierra and everything is going to change. y todo va a cambiar. People all over the world will begin to understand and believe God's word. Personas alrededor del mundo van a comenzar a entender la palabra de Dios. And we will see the greatest move of God's Spirit that has ever been upon the earth. Y veremos el mover de Dios más grande que haya existido en esta tierra. And then the time will be here. ¿Sorry? Then the time will be here Y entonces llegará el tiempo when the heathen will begin to rage against God's people.
donde los incrédulos se comenzarán a enfurecer en contra del pueblo de Dios. Well, why will this happen? Pero ¿por qué es que esto sucederá? Because they are under the control of Satan. Porque estarán bajo el control de Satanás. And we are under the control of God, Y nosotros estaremos bajo el control de Dios, Satan's enemy. el enemigo de Satanás. God's kingdom is the kingdom of light. El reino de Dios es el reino de la luz. Satan's kingdom is the kingdom of darkness. El reino de Satanás es el reino de la oscuridad. And those two kingdoms are in constant warfare against each other. Y estos dos reinos completamente están en guerra. And Satan's goal, Y la meta de Satanás working through his servants on the earth, es que a través de sus siervos que están en la tierra, is to destroy all of the light of God. Él pueda destruir toda la luz de Dios Why? que hay en la tierra. ¿Por qué? Because he wants to be God, Porque Él quiere ser Dios, just like he desired in the beginning, tal cual Él deseó desde el principio, when God cast him out of heaven. cuando Dios lo echó de los cielos. So let's read about this and understand more of who it is. Así que vamos a leer un poco más y entender acerca That is our enemy. de quién es este enemigo. Isaiah 14:12 says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How are you cut down to the ground, which didst weaken the nations?" Isaías 14:12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Now Lucifer Ahora Lucifer was Satan's name before he rebelled against the Lord. Lucero fue el nombre de Satanás que se le dio antes de que él se rebelara en Sí. contra de Dios. He was the greatest of all the angels that God created. Él era el ángel más poderoso que Dios había creado. But when he sinned against God, Pero cuando él pecó en contra del Señor, through his pride a través de su orgullo and his desire to be God himself, y su deseo de ser Dios mismo, he was cast out of God's light into the outer darkness. él fue echado de la luz de Dios a la oscuridad. And now all of the works of Satan, our adversary, Y ahora todas las obras de Satanás, Are- que es el adversario, are done to weaken man's resolve son hechas para debilitar a los hombres to do what God's word commands us. y para debilitar esta determinación de los hombres de hacer lo que es correcto. He is a very powerful angel, Satanás es un ángel muy poderoso and it takes a very determined person to overcome him. y se requiere de una persona muy determinada para vencerlo. He has weakened the nations of the earth Él ha debilitado a las naciones de la tierra to the point where they have very little resolve to do what is right. al punto de que ellas no han llegado o sea, tienen muy poca determinación de hacer lo que es correcto. And all of this is done Y todo esto es hecho so that he can be God over God's creation. para que Satanás pueda ser el Dios de la creación. But it will not work. Pero esto no va a obrar para él. Isaiah 14:13, "For thou hast said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." Pero esto no sucederá. Y en Isaías 14, continuando en el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. See, this is the seat where God sits. Este es el asiento donde Dios se sienta. Verse 14, "I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High."
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. See, and these verses are just oozing with pride. Estos versículos que leímos están llenos de orgullo. Satan is a very proud creature, Satanás es una criatura sumamente orgullosa and God hates pride. y Dios odia el orgullo. This is why he was cast out of God's light Por eso es que él fue echado de la luz de Dios and into the darkness. y llegó a la oscuridad. But even in the darkness, Pero incluso en la oscuridad, his desire never ceased to be God. su deseo nunca ha cesado de ser como Dios. And so now he continues to build a kingdom upon this earth Así que él continúa construyendo su reino sobre esta tierra through his lies and his deceiving ways. a través de mentiras y de sus caminos que son engañosos. And in time, this kingdom will be empty Y llegará un punto en el que su reino estará vacío of anything that mentions the Bible, de todo lo que mencione la Biblia, the Word of God, and Jesus Christ. la palabra de Dios y Jesucristo. But we know that God is going to have a people that will believe His Word. Pero nosotros sabemos que Dios va a tener un pueblo que va a creer en su palabra, Rather than believing the lies of Satan. en lugar de creer en las mentiras de Satanás. And God has promised us Y Dios nos ha prometido that those people will prevail over Him. que esas personas van a permanecer sobre él. That is why on the day of Pentecost, Por esa razón, en el día de Pentecostés, Jesus sent back into the earth Jesús mandó a la tierra the baptism in the Holy Ghost, el bautismo en el Espíritu Santo, which is the power that God has given us el cual es el poder que Dios nos ha dado to overcome the world. para vencer al mundo. Isaiah 14:15, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Continuando en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Now this is talking about the bottomless pit, Aquí está hablando acerca del pozo del abismo, that Satan will be cast into at the time when Jesus returns in power. a donde Satanás será echado cuando Jesús regrese a esta tierra. And he will be locked in that pit for 1,000 years, Y ahí estará encerrado por 1000 años, at which time God's people will have peace on earth. mientras el pueblo de Dios va a tener paz en la tierra. Verse 16, they that see you shall narrowly look upon you and consider you, saying, is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms? Versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, That made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Now God's people that are living on the earth Así que el pueblo de Dios que está viviendo en la tierra, in the time of the millennium que estarán viviendo en la tierra en el periodo del milenio, will get a glance into the pit, van a tener como una mirada a este abismo, where Satan will be cast, donde Satanás va a ser echado. and they will be in awe, What's that? amazement. They'll be amazed Y el pueblo de Dios estará sorprendido of the fact that while Satan was upon the earth, sobre el hecho de que cuando Satanás estuvo en la tierra, he was a great monster that tormented man. él fue un gran monstruo que estuvo atormentando a los hombres. But when this time comes, Pero cuando llegue este tiempo, they will see this monster destroyed, justamente verán a este monstruo ser destruido, weak and helpless. que estará débil e indefenso. Isaiah 14:18, all the kings of the nations,
even all of them lie in glory, every one in his own house. Versículo 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. But thou art cast out of thy grave like an abominable branch. And as the raiment of those that are slain, thrust through with the sword, that go down to the stones of the pit as a carcass trodden under feet. Versículo 19. Pero tú echado es de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Thou shalt not be joined with them in burial, because you have destroyed your land and slain your people. The seed of evildoers shall never be renowned. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. So this is a hateful creature Así que esta es una criatura despreciable, that the men of the earth through various idols serve and worship. que el hombre de la tierra a través de varios ídolos lo sirven y lo adoran. And this is the monster Este es el monstruo that God has equipped us to fight against. contra el cual Dios nos ha equipado para pelear. So there's a battle ahead of us. Así que hay una batalla delante de nosotros. And we are to learn through the things that we are confronted with every day. Y justamente a través de las cosas con las que somos confrontados día a día, To never be discouraged debemos aprender a no ser desalentados and to never allow Satan to deceive us with his lies. y no permitir que Satanás nos engañe con sus mentiras. And to do this, we are going to have to know the Word of God Y para poder lograr esto debemos conocer la palabra de Dios and understand how to release the Spirit of God that lives within us. y entender cómo desatar al Espíritu de Dios que habita en nosotros. And we know that if we suffer persecution for righteousness' sake, Y sabemos que si nosotros llegamos a sufrir persecución which, por la justicia, por causa de la justicia, which Jesus told us that we would, el cual Jesús nos dijo que viviríamos, because he was persecuted for righteousness. porque Él fue perseguido por causa de la justicia. And we know that we will go through this because of the evil that is in the world. Y sabemos que vamos a atravesar esto porque hay maldad en la tierra. And this is a great cause of rejoicing in our lives. Pero esto debe de ser un motivo para regocijarnos. Because when we're persecuted for doing what is right, Porque cuando somos perseguidos por hacer lo que es correcto, then we know we're walking in Jesus' footsteps. entonces sabemos que estamos caminando bajo los pasos de Jesús. The first one to be persecuted for righteousness' sake. El primero que fue perseguido por causa de la justicia. And look at the early church after the day of Pentecost. Y volteen también a ver a la iglesia temprana después del día de Pentecostés. The early Christians received great persecution. Los primeros cristianos no fueron intimidados por la persecución que enfrentaron. But they did not fear, Al contrario, no temieron, and they were not intimidated by it. no fueron intimidados por ello. Those people loved the Lord so much Estas personas amaron tanto al Señor that they were willing to die que estuvieron dispuestas a morir rather than to deny his name. en lugar de negar su nombre. And this same determination will have to be in God's people in our time. Y esta determinación debe de estar en el corazón del pueblo de Dios en nuestro tiempo, For us to have the hope of overcoming the darkness. para que podamos tener esta esperanza de vencer, de que vamos a vencer el mal. And this is something that many people desire. Esto es algo que muchas personas desean. They want to have a cause Quieren tener una causa so righteous that they are willing to even die for it if they had to. una causa que sea tan justa que incluso estén dispuestos a morir See, por ello. something that gives meaning to their life.
algo que les dé propósito a sus vidas, Because they know that even if they died for righteousness' sake, porque saben que incluso si murieran por causa de la justicia, they would live eternally in the paradise of God. estarían eternamente viviendo en un paraíso con Dios. But Pero if we fully obey God's word, la realidad es que si obedecemos totalmente la palabra de Dios, we will not die. no vamos a morir. John 8:51, truly, truly, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Juan 8:51, de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Now, when Jesus said this, Cuando Jesús dijo esto, this really stirred up the religious people. esto hizo que los líderes religiosos se enojaran And they began to rage against him. y comenzaron a enfurecerse en contra de Jesús. And this is exactly the same thing that God is teaching his people in our time. Y esto es exactamente lo mismo que Dios le está enseñando a su pueblo en este tiempo. That if we keep the sayings of Jesus, De que si guardamos los mandamientos de Jesús, we will never see death. jamás veremos la muerte. And when the unbelievers see this life of God working in us, Y cuando los incrédulos vean la vida de Dios obrando en nosotros, some of them it will cause to repent. algunos se van a arrepentir, But others that are holding on to that darkness pero otros que siguen aferrados a la oscuridad will begin to rage against us, comenzarán a enfurecerse en contra de nosotros, just like they raged against Jesus when he said this. tal como se enfurecieron con Jesús cuando él dijo esto. John 8:52, then said the Jews unto him, now we know that you have a devil. Abraham is dead, and the prophets, and you say, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Juan 8:52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Are you greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets are dead? Who do you make yourself to be? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? So they did not believe Así que ellos no creyeron that Jesus was the Messiah, que Jesús era el Mesías, that they were teaching the people was coming. que él había... así que no creyeron que Jesús era el Mesías, a los cuales... el Mesías que les enseñaron a ellos que iba a venir. See, they knew that there was a Messiah coming, Los judíos sabían que iba a venir un Mesías, but when he came, they did not recognize him. pero cuando vino no lo reconocieron. John 8:54, it says, Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honors me, of whom you say that he is your God. Juan 8:54 respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Yet you have not known him, but I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him, and keep his saying. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. And now Jesus was going to say something that was really going to get them stirred up. Y ahora Jesús estaba a punto de decir algo que verdaderamente los hizo enfurecer. Verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. So what was this day that Jesus was talking about? Así que ¿cuál era este día del que Jesús estaba hablando? This was the day when Melchizedek, Este fue el día cuando Melquisedec, remember it talks about Melchizedek back in the book of Hebrews.
¿Se acuerdan que en el libro de Hebreos habla acerca de Melquisedec? And of course in the book of Genesis. También en el libro de Génesis. And this was Jesus Christ. Y este era Jesucristo, Appearing to Abraham in the form of this man, this priest, Melchizedek. que se le apareció a Abraham en la forma de este sacerdote, Melquisedec. And Melchizedek brought to Abraham bread and wine. Y Melquisedec le trajo a Abraham pan y vino. See, this was the job of the high priest, part of the job of the high priest. Este era parte del trabajo de un sacerdote. And he was the one that brought into the temple of God Y él fue aquel que trajo en el templo de Dios the most holy sacrifice for man's sin. el más santo sacrificio por el pecado del See, hombre. and this was a foreshadowing of when Jesus would come. Esto que pasó era como una sombra de lo que iba a suceder. Our high priest, De nuestro sumo sacerdote, who made the supreme sacrifice for our sins. que hizo un supremo sacrificio por nuestros pecados. And Jesus brought unto us Y Jesús nos trajo, bread and wine, nos dio este pan y vino, which symbolizes the Word and the Spirit. que justamente simbolizan la palabra y el espíritu, So that we can be partakers of His life. para que podamos ser partícipes de su vida. So Abraham saw Jesus Christ Así que Abraham vio a Jesús in the person of Melchizedek. a través de la persona de And Melquisedec. he was given understanding of what Jesus Christ was going to do for his people. Y ahí Jesús le dio entendimiento a Abraham de lo que él iba a hacer por su pueblo. Verse 57, then said the Jews unto him, you are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Juan 8:57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesus said unto them, truly, truly, I say unto you, before Abraham was, I am. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Jesus was telling them that he was God, Jesús les estaba diciendo que él era Dios and that he was the life in which there is no death. y que él era la vida en la cual no hay muerte. And they hated this Y odiaron esto. because they themselves were abiding in death. Odiaron esto porque ellos en sí mismos estaban habitando en la muerte And were under the control of the darkness. y vivían bajo el control de la oscuridad. But Jesus' words were true. Pero lo que Jesús les dijo era verdad. And he proved through his death and resurrection Y él les probó a través de su muerte y resurrección that the death and darkness of this world que la muerte y la oscuridad de este mundo cannot overcome the righteousness of the light of God. no pueden vencer la justicia de la luz de Dios. And that is why we seek to be filled with the light of God's Spirit and His Word. Por eso es que buscamos tanto ser llenos de la luz de Dios a través de su Espíritu. Proverbs 12:28, in the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Dice Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. So that's pretty clear. Eso es muy claro. People want to live Si las personas quieren vivir and not die, y no morir, then live a life of righteousness before the Lord. entonces vive una vida de justicia delante de Dios. So if we learn to walk a righteous life in the footsteps of Jesus, Y así que si aprendemos a vivir una vida de justicia en los pasos de Jesús, we will never see death. nunca veremos la muerte. This is a promise that God expects us to believe Esta es una promesa que Dios espera que creamos and hold on to y que nos aferremos a ella through acting upon His Word.
actuando en su palabra. And this is how God's church will come into the fullness of His word. Así es como la iglesia de Dios vendrá a la plenitud. And He will have many people in these last days Y Dios va a tener a muchas personas en los últimos días that will never taste of death. que jamás probarán la muerte. See, but the darkness can't bear to hear this. Pero la realidad es que la oscuridad no puede soportar oír esto. They cannot bear or they cannot comprehend the light of God. No pueden entender y comprender la luz de Dios. And so when Jesus said this to the Jewish leaders, Así que cuando Jesús les dijo esto a los líderes religiosos, they took up stones to try to kill the light. trataron de tomaron piedras para tratar de matar la luz. Something that Jesus proved was impossible to do. Algo que Jesús probó que era imposible de hacer. John 8:59, then took they up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Y esto que fue imposible de hacer, dice en Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. He was so full of the word Jesús estaba tan lleno de la palabra that the darkness could not touch him. que la oscuridad no podía tocarlo. And he just walked through them untouched. Y caminó a través de ellos sin ser tocado. So the darkness hates the light and will persecute it. Así que la oscuridad odia a la luz y la perseguirá. And here we see how that the darkness, Y aquí vemos cómo es que la oscuridad, even though it may rage against us, aun cuando se enfurezca en contra de nosotros, cannot stop us if our eyes are fully set no nos podrá detener si es que nuestros ojos están totalmente puestos on doing the will of the Lord in our lives. en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. But this will not stop the devil from trying. Pero esto no va a detener al diablo de intentarlo. Psalm 2:1, it says, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Y justamente el Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan o por qué se enfurecen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? See, this is what was happening on the day that they tried to stone Jesus. Esto es lo que estaba pasando en el tiempo que trataron de apedrear a Jesús. They were imagining an evil and a vain thing. Estaban pensando estas personas cosas malvadas y vanas. They thought they could put out the light of God. Pensaron que podían dejar a un lado la luz de Dios. And they struck out against a spiritual force. Y what's striking? They struck out. Y como que lucharon o se enfrentaron a esta fuerza espiritual. A force that they had no power to overcome. A una fuerza que ellos no tenían poder para vencer. And this will happen many times in these last days that we're living in. Esto va a suceder muchas veces en los últimos días que estaremos viviendo. But if a Christian is grounded deep enough, pero si un cristiano está lo suficientemente cimentado en la palabra, in the word and in the love of God, y en el amor de Dios, and he is resolved that he is going to keep God's word, y este cristiano ha determinado que va a seguir la palabra de Dios, then the outcome of any darkness coming against the light, entonces el resultado de cualquier oscuridad tratando de derribar a la luz will be the same as it was with Jesus. Será el mismo como sucedió con Jesús. And the forces of darkness will be constantly frustrated. Y las fuerzas de oscuridad serán otra vez frustradas. Proverbs 21:30, there is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Verse 31, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Dice el versículo 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Now this verse is a reference
En inglés, just a comment here. En inglés dice que nuestra seguridad está en el Señor. To the 4 horses that is talked about in Revelation 6. Ahora, este versículo es una referencia a los 4 caballos de los que se hablan en Apocalipsis 6. And we can't get into this tonight. No podemos hablar de eso esta noche. But these horses ride to destroy the lives and souls of men. Pero habla en Apocalipsis 6 de que estos 4 caballos van directo a destruir la vida y las almas de los hombres. And they'll be riding in the last 7 years before Jesus returns. Y estarán justamente en los últimos 7 años antes de que Jesús regrese. But this verse tells us Pero este versículo nos dice that even though the horse is prepared against the day of battle, que aun cuando el caballo se alista para el día de la batalla, which means Satan is preparing his forces lo cual significa que Satanás está preparando sus ejércitos o sus fuerzas to destroy God's people, para destruir al pueblo de Dios. our safety is of the Lord. Pero aquí dice el versículo que nuestra seguridad está en el Señor. And always remember, Y siempre recordemos the Lord is His word. que el Señor es su palabra. So if we're diligent to keep His word Así que si somos diligentes para guardar su palabra and to obey the voice of His Spirit, y para obedecer la voz de su espíritu, we will remain safe Él va a permanecer, Él va a permanecer a salvo. from the destruction that these 4 horses Nosotros vamos a permanecer a salvo de la destrucción de estas fuerzas o estos caballos de los que habla, will work in the years of the tribulation period. que estarán operando en los años de tribulación. Psalm 2:2, the kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, Versículo 2, Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. So who had a hand in destroying the life of Jesus Christ? Así que ¿quién tenía la intención de destruir la vida de Jesús? It was the religious leaders Fueron los líderes religiosos working together with the world government at that time, que trabajaban en conjunto con el gobierno de ese momento, which was the ruthless Roman Empire. que era el imperio romano, que era despiadado. And without Pilate's approval, Y aún sin la aprobación de Pilato, and Pilate was the governor of Judea at the time, the Roman governor of Judea. sin la aprobación de Pilato, quien era en ese momento el emperador, Without his approval, the Jews could not have crucified Jesus Christ. sin la autorización de Pilato, los judíos no podían haber crucificado a Jesús. And in the early church, who was it that raised trouble for God's people? Y en la antigua iglesia, en la primera iglesia, ¿quiénes fueron los que se levantaron para atribular al pueblo de Dios? It was the religious establishment Justamente fueron los líderes religiosos working together with the Roman government. que trabajaban en conjunto con el gobierno romano. In Rome, Christians were fed to the lions and the wild beasts. Que incluso en Roma muchos cristianos fueron de alimento para leones y fueron lanzados a las bestias. And they were burned at the stake during festivals of the Romans. Sorry? They were burned at the stake during festivals of the Romans. Y You know what fueron that? quemados frente al pueblo en los festivales de los romanos. See, they used them to light up their parties. Los usaban a los cristianos para sus fiestas, como para alentar sus fiestas. This is how cruel people were in those days. Así de cruel eran las personas en esos días. And now in our time, people are even far more cruel. Y en nuestros días las personas serán aún más crueles. And this pattern of world government working with the religious system Y este patrón del gobierno trabajando junto con los líderes religiosos will repeat itself in our time
se va a repetir justamente en nuestro tiempo. And the governments with the religious system will again strongly persecute God's people. Y el gobierno junto con la iglesia serán aquellos que persigan al pueblo de Dios. So we can see that all of the things that happened to Jesus Así que podemos ver que todas las cosas que le sucedieron a Jesús will be the same things that we will be confronted with in these last days. serán las mismas cosas con las cuales estaremos confrontados en estos últimos días. God's word never changes. Porque la palabra de Dios nunca cambia. And the same patterns will repeat themselves again. Y los mismos patrones se repetirán nuevamente. Only this time because of the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Solo que la diferencia es que esta vez con la muerte, resurrección, God will, oops, I'm sorry. with the death, resurrection, The and life, death, and the resurrection of Jesus Christ. solo que esta vez con la vida, muerte y resurrección de Jesús, God will have a people Dios va a tener un pueblo that will overcome the darkness que va a vencer la oscuridad and cause the return of Jesus Christ in power. y causará que Jesucristo regrese con poder. See, God's people are going to be very vexing and troubling to the men of the earth in the last 7 years. El pueblo de Dios serán verdaderamente van a afligir al mundo, a los malos que estén en la tierra en los últimos 7 años. Verse 3, it says, "Let us break their bands asunder and cast away their cords from us." Dice el Salmo 2:3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. See, the light of God binds the darkness of Satan. La luz de Dios ata a binds is like Ties it up. Yeah, ties it up. La luz de Dios ata a la oscuridad de Satanás. When the light of God is present, Cuando la luz de Dios está presente, the darkness cannot move and it cannot operate la oscuridad no puede moverse y no puede operar like it wants to. como quiere. And so it wants to eliminate the light. Así que lo que quiere la oscuridad es eliminar a la luz, Because it is a constant thorn in the side of unbelievers. porque es como una constante espina en los incrédulos. Psalm 2:4, "He that sits in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision." El versículo 4 del Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. So God, who has had to look down upon the earth for 6,000 years, Así que Dios, aquel que ha mirado a la tierra durante los últimos 6,000 años, and had to see the lesser power of Satan triumph over his people, y Él va a ver cada vez que el poder de Satanás será menos triunfando sobre su pueblo. is finally going to have a people. Terry, can you restate, please? I didn't get. Okay, so God, who has had to look down upon the earth for 6,000 years, Voy a repetir esto. Entonces, Dios que ha mirado a la tierra durante los últimos 6,000 años, as he has seen the lesser, the weaker power of Satan, y que Él ha visto cómo este poder de Satanás se vuelve cada vez más débil, triumph over his people, y cómo ha triunfado sobre su pueblo, is finally going to have people. Dios va a ver que finalmente va a tener un pueblo. God is. God is going to finally have people Dios finalmente va a tener un pueblo that will rise up and obey his word. que se va a levantar y va a obedecer su palabra. And he will then back up those people with all the power of heaven. Y Dios va a respaldar a ese pueblo con todo el poder del cielo. And when evil people plot against the Lord and his anointed, Y cuando el pueblo cuando los malvados traten de ir contra el pueblo de Dios y sus ungidos, God will just sit in the heavens and laugh. justamente, como dice el versículo 4, Dios se sentará en los cielos y se reirá. Because finally,
Porque finalmente, after 6,000 years of his patience, después de 6,000 años de ver esta aflicción en su pueblo, he will finally have a people finalmente tendrá a un pueblo that his spirit can freely move through. en el cual su espíritu se podrá mover libremente. And this will expose the darkness. Y esto va a exponer esta oscuridad. And it will be seen for the evil that it is. Y será visto a través de la maldad que es. And it will be righteously destroyed by the light of God's glory. Y será destruido justamente por la luz de la gloria de Dios. Verse 5, then shall he speak unto them in his wrath and vex them in his sore displeasure. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. So after 6,000 years of being patient, Así que después de 6,000 años de que Dios ha sido paciente calling out to men to repent and turn back to him, y que les ha estado diciendo a los hombres que se arrepientan y que vuelvan a Él, the time of his mercy will come to an end. llegará el tiempo que su misericordia acabará And it will be replaced by 7 years of the final judgments of God. y serán reemplazados por 7 años donde estarán los últimos juicios de Dios. And all of the blood of the saints Y toda la sangre derramada de los santos that has been shed in the earth down through the generations of time que ha sido derramada en la tierra a través de las generaciones by wicked men por hombres malvados, will be recompensed. toda esa sangre será recompensada. Now this is where the world is headed for. Y esto es justamente a lo cual el mundo se está dirigiendo. And every person upon the earth is on this train that is headed in that direction. Todas las personas que están en la tierra se están dirigiendo hacia este punto. And there's no getting off. Y no hay manera de You salir o de can't escapar. jump off this train. Ni de escapar de este tren que va hacia esa dirección. You can't run and hide from these things. No puedes huir o esconderte de estas cosas. The only hiding place for man is in Jesus Christ. El único lugar de escondite está en Jesucristo. And every person that is alive now Y toda persona que esté viva ahora and in those days will be directly affected y en esos días estará directamente afectada by all the events that are happening in the earth. por todos estos eventos que pasarán en la tierra. And all this will happen because Jesus Christ overcame every power of darkness. Y todo esto sucederá porque Jesucristo venció todo poder de oscuridad y muerte. See, there are only two truths, Solamente hay dos tipos de verdad, light and darkness. la oscuridad y la luz. And most men try to live somewhere in between. Y hay muchos hombres que quieren vivir en medio, But that's not true. pero eso no es verdad. Everything is coming to the point Todo está llegando al punto where what is good will be exposed as good, que lo que es bueno será expuesto como bueno and what is evil will be exposed for being evil. y lo que es malo será expuesto por ser malo. Verse 6, it says, Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. That king is Jesus Christ. Ese rey del que habla es Jesucristo. Verse 7, I will declare the decree, the Lord has said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. So what day is the Lord talking about? Así ¿de qué día es que el Señor está hablando aquí? This is the day that Jesus, a man, a human being, Este es el día en el que Jesús, That- un hombre de carne, that overcame every power of darkness, venció todo poder de oscuridad ascended to the right hand of God the Father Almighty y ascendió a la diestra del Padre Todopoderoso after his resurrection from the dead. después de haber resucitado de los muertos. See, Jesus is our Lord,
Así que Jesús es nuestro Señor, but also as a flesh and blood human being. pero también fue un hombre de carne y sangre. He's our brother. También es nuestro hermano. And he has gone before us to make a way so that we can sit with him on his throne. Y Él ya abrió un camino para que nosotros podamos sentarnos a su diestra, Forever and ever, por siempre y siempre, if we'll walk in his footsteps. si caminamos en sus pasos. So it says, and let's go down to verse 10, it says, Be wise now, therefore, O you kings, be instructed, you judges of the earth. Saltándonos al versículo 10, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan admonestación, jueces de la tierra. Well, we are the true kings and judges of the earth through Jesus Christ. Bueno, ¿quiénes son estos reyes y jueces sobre la tierra? And the Lord is exhorting us to fear God. Nosotros somos aquellos y estamos llamados de Dios a ser instruidos. But this is spoken to every man in the earth. Y esto le habla a todos los hombres en la tierra, Fear God and live. que dice, teme al Señor y vivirás. And it's a call for men to humble themselves Y esto es un llamado a los hombres para que se humillen and turn to the Lord before judgment falls upon them. y que se volteen a Dios antes de que los juicios caigan. Verse 11, sobre ellos. serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Kiss the Son, lest he be angry and you perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Versículo 12, besa al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. So let's just finish up tonight. I want to read a few verses in Hebrews chapter 12. Vamos a terminar leyendo unos versículos en Hebreos 12. And just let the Lord minister to you through this. I'm not going to say anything about him. Y yo no voy a decir ya nada sobre esto, deja que el Señor te ministre a leerlos. Chapter 12, verse 18, it says, For you are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest. Hebreos 12:18, porque no se han acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. And the sound of a trumpet and the voice of words, which voice they that heard entreated, that the word should not be spoken to them any more. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. For they could not endure that which was commanded, and if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through with the sword, with the dart. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. But you are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. See that you refuse not him that speaks. For if they escaped not who refused him that spoke on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaks from heaven.
Mirad que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Whose voice then shook the earth, but now he is promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. And this word, yet once more, signifies the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. And what are the things that cannot be shaken? ¿Y cuáles son las cosas que no pueden ser movidas o inconmovibles? Things that have been conformed to the truth of God's word. Son las cosas que han sido conformadas a la verdad de la palabra de Dios. Verse 28, Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably, with reverence and godly fear. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. For our God is a consuming fire. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. The only way that God's people will be ready for what's going to come Pero la única manera de que la gente, el pueblo de Dios esté listo para lo que viene, is if they learn to hear the word strong, preach strong. es si la gente aprende a escuchar la palabra ser predicada de manera fuerte, See, it'll do a work in you. porque hará su obra en And ustedes. it'll change you and strengthen you if you receive it. Los va a cambiar y los va a fortalecer si ustedes la reciben. But God's people need to learn to never let go of the word. Pero el pueblo de Dios requiere aprender que nunca debe de dejar la palabra de Dios. Whatever it would be that tries to come against you, Lo que sea que venga en tu contra, hold on to God's word. siempre sosténganse de la palabra de Dios. God will see you through. Y Dios los ayudará para vencer. God can't lie and God can't fail. Porque Dios no puede fallar y Dios no puede mentir. Amen. Amén.